y Safe. Tiene una excelente trayectoria en el área bancaria, ha trabajado con el BCP y Interbank, entre otros. Entonces, sin más, los dejo con Xavier. Javier, adelante, por favor. Gracias, Luis. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta charla de agilidad y Scrum. Como comenta Luis, digamos, mi experiencia fundamentalmente está en banca y en seguros. He trabajado en tecnología, en muchas organizaciones, bancos y compañías de seguros. Me ha tocado la suerte de trabajar con herramientas en su momento innovadoras. A través de la banca hemos conseguido adoptar tecnología en su momento nueva para la organización, y la verdad es que nos ha ido muy bien en su momento, y no hemos parado. Evidentemente, tecnología es un área retadora en cualquier organización, ¿cierto? Lo que vamos a ver ahora es, en esta charla y en este webinar, vamos a hablar sobre agilidad y Scrum, y ver por qué agilidad y Scrum son medios válidos para responder a los retos que las organizaciones enfrentan, ¿no? Las organizaciones en este momento tienen frente a sus ojos cambios que los impactan de alguna manera, ¿no es cierto? Y las organizaciones tienen que seguir el ritmo de esos cambios, no solo para mantenerse competitivas, sino sobre todo para innovar y para generar disrupción en sus mercados. Bueno, me salté esta la hoja un poco. Como les contaba, mi experiencia más o menos ha estado orientada en liderar equipos de desarrollo, en algún momento en la agencia de tecnología también, y promover la investigación y la adopción de tecnologías, ¿no? A ver, vamos aquí quería comentarles en esta lámina que hay diferentes cambios o fuerzas que están impulsando la redefinición de negocios, ¿no? Tenemos, por un lado, en la parte de la economía, tenemos empresas que aparecen y comienzan a cruzar otros sectores u otros nichos en las que tradicionalmente había empresas corporativas muy bien posicionadas. En banca, seguramente ustedes, como yo, hemos escuchado hablar de las fintechs, estas organizaciones que aparecen y de alguna manera comienzan a tomar procesos, implementar y atender procesos que otras empresas ya atendían. Y estoy seguro que en otros sectores hay organizaciones equivalentes a fintech, en las que también comienzan típicamente a desarrollar ofertas de valor para otros procesos. Entonces, ninguna organización, ninguna industria, quiero decir, está libre de esta aparición. Y como se dice ahora, muchos peces chicos ahora terminan algunas veces comiéndose al pez grande, ¿no? Y en realidad, además de esta aparición de empresas, tenemos también un movimiento general de la economía hacia los servicios. La digitalización está convirtiendo lo que antes era físico en datos, y por lo tanto generando servicios a través de ellos, y servicios que puedan darse, digamos, en tiempo, justo a tiempo, servicios que puedan darse en demanda, de manera tal que el dinamismo que se genera es mucho mayor al que había en el pasado, ¿no? Evidentemente, tecnologías como los móviles y la geolocalización hacen mucho más accesibles a las empresas el poder ofrecer servicios de este tipo. Y la aparición de plataformas, sin duda, también permite que personas como ustedes, como yo, generemos de alguna manera un crowdsourcing que beneficia a empresas. Todos somos usuarios de una u otra manera de plataformas como Waze, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sería Waze sin la información que nosotros proveemos, ¿no? Y finalmente, en el mundo de la economía también tenemos un acceso mucho más democrático de la tecnología, de las personas y las organizaciones hacia las tecnologías, ¿no? Seguramente tenemos ahora en nuestros móviles herramientas y dispositivos que hace 20 años probablemente hubieran costado miles de dólares, y ahora los tenemos simplemente al alcance de nuestras manos. Igualmente, la información es otra fuerza que termina cambiando de manera importante las industrias, ¿no es cierto? Tenemos información mucho más abundante, mucho más variada, generada en real time y utilizada para prescribir y predecir cómo se va a comportar probablemente en nuestro mercado, nuestra transaccionalidad, etc. Entonces, las organizaciones comienzan a utilizar. Es cierto que todavía herramientas como Machine Learning no son tan democráticas como quisiéramos, los costos todavía no son tan bajos, pero probablemente en un futuro cercano lo van a hacer.
Tenemos también un nuevo consumidor, un consumidor multigeneracional. Tenemos diferentes edades en el mercado laboral y en el mercado de consumidores también, y cada uno buscando servicios adecuados a su propia características, a su propia expectativa, ¿no es cierto? Consumidores omnicanales también. Los consumidores utilizan diferentes formas de conectarse a nosotros, desde los presenciales hasta los virtuales, pasando por los canales que aparecen ahora como canales de voz, por ejemplo, ¿no? Y tenemos finalmente un conjunto de tecnologías que están entrando al mercado y que las organizaciones comienzan ya a adoptarlas. Estamos hablando de Machine Learning, estamos hablando de Cloud Computing, estamos hablando de robots o RPAs, estamos hablando de blockchain para generar bases de datos distribuidas, o estamos hablando de dispositivos autónomos, etc. Un conjunto de tecnologías que facilitan y que van a generar nuevos servicios, y evidentemente para las empresas que puedan utilizar y que sepan cómo utilizarla. ¿Y cómo enfrentan, esto es importante pensar, cómo enfrentan las organizaciones estos desafíos? Bueno, fundamentalmente con agilidad empresarial. Evidentemente las organizaciones están en diferentes niveles de madurez, pero creo que es una aspiración que muchas o todas las organizaciones tienen, ¿no? El poder responder dinámicamente, adaptarse a sus mercados, y aprovechar las oportunidades que se presentan. Y al hacer, lo que buscan, por ejemplo, es, y lo hacen tratando de definir nuevos modelos de negocios, por ejemplo, priorizando el valor del cliente, ¿no? Identificando cuáles son los flujos de valor de sus clientes y generando portafolios, ya no a partir de proyectos, sino más bien a partir de flujos de valor que sean relevantes para sus clientes. O diseñando, por ejemplo, productos y servicios iterativamente, productos que sabemos no los podemos predefinir como podíamos considerar en el pasado a través de un proyecto e implementarlo con 1 o 2 entregables. Sabemos que estos productos van a evolucionar en el tiempo y utilizamos esas metodologías como Lean Startup, por ejemplo, para poder construir, para poder medir, para poder aprender y conseguir que los productos evolucionen, ¿no es cierto? O una vez que los productos estén en el mercado ya, tratando de que nuestros consumidores los utilicen más, que crezca el consumo, que crezca el valor de ese producto, ¿no? Experimentando con ellos, creando loops virales si podemos hacerlo, tratando de acelerar el crecimiento en metodologías como growth hacking, por ejemplo, ¿no? O tratando de refinar la experiencia de mis usuarios también, generando una experiencia integral para mis usuarios, y con una cultura, por supuesto, ágil y una cultura de liderazgo ágil también. Y finalmente, mejorando mi capacidad de entrega, ¿no es cierto? Muchas de las organizaciones han adoptado Scrum u otras metodologías ágiles para tratar de que el delivery se produzca a una velocidad mayor. Y eso es necesario porque todas las otras iniciativas que he comentado requieren y tienen como base que haya un ritmo de entrega, una velocidad de entrega mucho mayor. Y por supuesto, yo puedo conseguir un impacto si combino metodologías, ¿no? Por ejemplo, utilizando Design Thinking para la parte de innovación, para la parte de ideación de mis productos, ¿no es cierto? Combinándolo y alimentando esa ideación, por ejemplo, a un modelo basado en Lean Startup, donde yo puedo construir, puedo aprender, puedo medir. Y finalmente, implementando esto a través de metodologías ágiles como Scrum, por ejemplo, donde yo tengo un ritmo predecible de entrega que me permite justamente hacer poder poner en el mercado a un tiempo predecible todas las iniciativas que yo vaya construyendo, ¿no? Y la verdad es que estos modelos se conectan. Por ejemplo, Design Thinking tiene una herramienta muy poderosa que se llama el Customer Journey, el viaje del cliente, y el Customer Journey se convierte muy probablemente en el backlog que Scrum necesite para poder atender en los diferentes sprints y poner algo valioso gradualmente en el mercado. Sin embargo, es importante entender que combinar las metodologías no es algo fácil, no es que encajen todas, y muchas veces vamos a sentir algún tipo de conflicto, porque vamos a ver metodologías que parecen que comparten técnicas similares o que en algunos casos más bien tienen posiciones distintas respecto a las técnicas que deberían utilizarse.
Y esto es normal. Lo que yo creo es que vamos a ver probablemente un rompecabezas donde las piezas no van a ser todas del mismo tamaño, algunas se van a superponer, y lo que va a pasar es que nosotros seguramente vamos a tomar de cada metodología lo que convenga para nuestra organización. El resultado va a ser seguramente un modelo de agilidad que se adecue a las expectativas de la organización, se adecue a cuál es la visión que yo tengo respecto a mis clientes y respecto a la entrega de valor a los clientes. Esta es una lámina respecto a cuáles son las características que comparten los métodos ágiles, ¿no? Todos estos, cualquiera sea el método ágil, tiene estas 5 características en común. Una de ellas es equipos multifuncionales, equipos donde las personas teniendo capacidades diferentes, todas se complementan con un objetivo común. Pequeñas iteraciones en las que yo, no en grandes batches, sino en pequeñas entregas llamadas sprint, que lo vamos a ver un poquito más adelante, yo consigo entregar valor hacia mis clientes. La mejora continua es un proceso fundamental también en cualquier método ágil, la capacidad de poder medir progresivamente, entender qué está pasando y afinar lo que corresponda para poder mejorar mis propios procesos, ¿no? El enfoque incremental también es el entender que yo un producto lo construyo gradualmente, ¿no? Y finalmente el valor para el cliente es como que el norte que los métodos ágiles tienen en común. Hago todo esto para poder entregar periódicamente valor hacia mi cliente. Sin embargo, y ya entrando un poco a agilidad específicamente, es fácil, se dice que es fácil comenzar a practicar agilidad, aunque no es fácil comenzar a hacerlo bien, ¿no? Seguramente ustedes, como yo, hemos visto equipos muy entusiastas que han comenzado a tener algunas actividades o ceremonias, digamos, de agilidad, reuniones diarias, tableros en la pared con post-its y papeles de colores, y comenzando a tener algún tipo de seguimiento de tipo ágil o de tipo Scrum, pero en realidad eso no es suficiente. Claramente se requiere seguir, sobre todo la filosofía, el mindset que hay detrás de agilidad y detrás de Scrum, ¿no? Y acá les quería comentar sobre esta herramienta, el Agile Inception Deck, que es una herramienta que permite consensuar al equipo, en el equipo, por qué y cómo voy a enfrentar una iniciativa de agilidad, ¿no? Porque si yo no sigo un proceso de entender el por qué y el cómo, probablemente voy a tener más adelante, durante la implementación, discrepancias y fricción respecto a por qué y a qué debe estar y qué no debe estar ese tipo de obstáculos, digamos, ¿no? Entonces, el Agile Inception Deck lo que propone son 5 actividades, son como dinámicas en las que yo entiendo o me cuestiono por qué estoy acá, por qué tengo esta iniciativa, tratar de ponerla en blanco y negro, en un elevator pitch se llama, el poder dar un pequeño discurso breve de por qué y cómo y cuál es el valor diferenciador de mi iniciativa, el poder explicarla de alguna manera con una herramienta que se llama Vision Box, que es tratar de materializar mi iniciativa y poder contar las características de ella, entender también que sí y que no es parte de esta iniciativa. Es muy importante saber qué no es parte de la iniciativa para que no haya expectativas que no se correspondan. La comunidad o los stakeholders son también un área muy importante, entender quiénes terminan de alguna manera involucrados o impactados por esta iniciativa. Y las 5 siguientes tienen que ver con el cómo. Tienen que ver como intentar poner en blanco y negro inicialmente, porque evidentemente luego yo voy a refinar esto, poner en blanco y negro la solución, poner en blanco y negro cuáles son los miedos o los riesgos que yo veo con ella, cuál es el tamaño, un tamaño inicial que yo atribuyo a la iniciativa, o los trade-offs, que es cuáles son aquellas variables que eventualmente pueden ser contrapuestas, que si yo tengo un poco más de esto, debo dejar un poco más de esta otra variable, por lo menos ponerme de acuerdo en ellas, y cuánto cuesta de una manera inicial tener alguna magnitud, un orden de magnitud, digamos, ¿no? Y ahora entramos sí Scrum,
que es un poco la definición, qué cosa es Scrum, y es un método, en realidad, es un framework adaptable, iterativo, rápido, flexible. Como pueden ver, muchas de las características de agilidad son las que tiene, por supuesto, porque es un método de agilidad. Es opuesto a los métodos tradicionales en cascada o waterfall, y como pueden ver, no es tan nuevo en el mercado, tiene bastante tiempo en el mercado, aunque es cierto que en los últimos años digamos, ha conseguido un nivel de tracción, un nivel de velocidad mucho mayor, ¿no? Esta lámina, lo que quiero contarles y mostrarles es algo importante, es que entender que Scrum no es una bala de plata, no es una metodología que cura todo, ¿no? O una varita mágica. Hay diferentes tipos de este marco Kinefin o Cinefin, lo que intenta es clasificar los diferentes tipos de problemas que una organización enfrenta, desde los simples y obvios, que son los repetitivos, muy operativos. Evidentemente, Scrum no tiene mucho que hacer en este tipo de necesidades o problemas. Los complicados, donde es probablemente el expertise, donde lo que necesitamos es una persona que tiene conocimiento y que seguramente le va a tomar un tiempo, pero no hay algo por descubrir, es probablemente tiempo que invertir y el conocimiento de esta persona. La tercera dimensión es la de complejidad, y allí sí Scrum es muy útil, porque Scrum, con lo que llama el proceso empírico, que es esta capacidad de inspeccionar y de adaptar, me permite experimentar y descubrir prácticas nuevas. Este es el tipo de escenario donde Scrum es tremendamente útil, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos una cuarta dimensión, que es la caótica, donde seguramente no hay nada, digamos, definido, probablemente es algo totalmente nuevo, y la recomendación en este caso es tratar de poner en blanco y negro, y tan pronto pueda trasladarme un cuadrante de complejidad donde sí pueda entrar a un proceso de experimentación, a un proceso de descubrimiento, ¿no? Y finalmente al centro hay una dimensión de desorden donde probablemente no es fácil saber qué hay exactamente allí. Quería luego en estas láminas contarle un poquito sobre la estructura de Scrum. Scrum, tomé esta metáfora del árbol de un libro que estoy leyendo sobre agilidad, y me pareció bien interesante porque creo que hay unos valores que son como las raíces de cualquier modelo que implementemos, y esos valores son los que están allí, ¿no? Coraje, foco o enfoque, compromiso, respeto, apertura. Son valores que me permiten construir sobre ellos. ¿Y construir qué? Autoorganización, colaboración, desarrollo iterativo, control empírico, etc., ¿no? Esos son los principios, como ramas de un árbol, que luego me permiten obtener los resultados que quisiera. Y lo bueno de verlo gráficamente es que cuando yo ejecuto Scrum de alguna manera, puedo darme cuenta si yo estoy fallando quizás en alguna de estas, o de estos valores o de estos principios. Si no obtengo los resultados, puedo tratar de trazar hacia atrás para ver qué elemento podría ser susceptible de mejora. Aspectos de Scrum, estos son frentes que Scrum debería tener presentes, ¿no es cierto? Debería tener presentes siempre cuando vemos la organización o la autoorganización del equipo, la justificación del negocio, el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y el valor que tenemos que entregar. La calidad, sin duda, es un aspecto, no es posible entregar ágil y entregar con problemas de calidad. Deberían ser variables que se alineen, a pesar que no es fácil, por supuesto. Y Scrum tiene una serie de herramientas propias para tratar de custodiar y cautelar la calidad, ¿no? Finalmente, los dos aspectos restantes son cambio, la aceptación del cambio, digamos, como un fenómeno natural y la necesidad de manejarlo conforme se presenta, y una adecuada gestión o manejo del riesgo. Como todo método, Scrum tiene ciertos roles, ciertos artefactos y ciertas ceremonias. En los roles tenemos, probablemente cada uno tiene una función específica. El Product Owner es ser la voz del usuario, representar al usuario dentro del equipo y asegurarse que el portafolio, el backlog del proyecto tenga iniciativas de mucho valor alineadas con la estrategia de la organización y alineadas con la estrategia del usuario, ¿no?
El Scrum Master es nuestro gran facilitador en el proceso, tiene un rol fundamental y transversal durante la ejecución, digamos, de un proyecto llevado con Scrum. Los miembros del equipo son todas las personas que construyen e implementan los diferentes entregables comprometidos. Los stakeholders, las personas evidentemente involucradas, y los usuarios, aquellas quienes participan finalmente, o quienes se benefician más bien, perdón, de lo que he entregado, ¿no? Y las ceremonias son diferentes ceremonias. La Sprint Planning es muy importante, es el momento en donde yo defino qué entra o qué no entra en esta unidad digamos, de atención, que es un sprint, evidentemente tratando de que lo más valioso se incorpore a este sprint. Luego tengo el proceso de revisión de sprint, que en realidad este proceso se da al final. Cuando yo entrego, hay una aceptación por parte del usuario y del product owner, esa es esta ceremonia. Tengo una ceremonia de retrospectiva muy importante porque, como comenté, Sprint se basa en aprendizaje, y al basarse en aprendizaje requiere una ceremonia o un espacio donde yo pueda discutir sin el ánimo de culpar o hacer finger pointing, sino más bien con el ánimo de hablar libremente, encontrar un espacio de confianza donde yo pueda compartir y entender qué debo hacer diferente, qué debo dejar de hacer en el siguiente sprint, por ejemplo, ¿no? Daily Scrum es una reunión diaria de 15 minutos en la que yo reviso qué es lo que he hecho y qué es lo que voy a hacer el siguiente día y qué obstáculos tengo. Son reuniones que deberían durar 15 minutos. Artefactos, estos son los artefactos relevantes, el backlog del producto, que como comenté debe incorporar todo el valor que la organización espera para su producto. El Sprint Backlog es el subconjunto del backlog comprometido para un sprint, y el Burn Down Chart es la tabla que me muestra cómo estoy entregando valor progresivamente durante el sprint, ¿no? Scrum requiere mucha transparencia y por lo tanto la información debe estar visible para todas las personas que deban conocer la situación del proyecto. Esta es una visión gráfica de lo que acabo de comentar. Hacia la izquierda tenemos el backlog del producto, tenemos una reunión de Sprint Planning donde yo tomo un subconjunto de ese backlog y creo un Sprint Backlog, que es lo que voy a atender en esta unidad de tiempo, que puede durar entre 1 a 4 semanas. Esto puede variar, evidentemente. Cada equipo va a ir encontrando su velocidad. Probablemente los 2 o 3 primeros sprints aún no logro generar a una velocidad estable, pero probablemente al cabo de algunos sprints yo ya tengo la capacidad de poder predecir y estimar cuál es mi producción. El Daily Scrum, como les comenté, es esta reunión diaria de seguimiento de qué he hecho, qué voy a hacer y qué obstáculos tengo. Y finalmente, hacia el final del sprint, yo genero un trabajo entregado que debe ser revisado y que luego también tiene que ser, el resultado en general tiene que ser evaluado en una retrospectiva para entender cómo me he desempeñado y qué puedo mejorar. Respecto a la ruta de evolución, esto es bien importante porque yo puedo tener en el centro ya mi equipo desempeñándose adecuadamente, con agilidad, performando muy bien, cumpliendo las ceremonias, cumpliendo los artefactos, pero conforme yo entrega mayor velocidad, eventualmente podría entrar en conflicto con otras áreas que participan en el ciclo de atención, como por ejemplo operaciones, como por ejemplo redes, infraestructura, porque yo comienzo a generar entregables a mayor velocidad. Si ellos no están en capacidad de participar, o peor aún, si tenemos una visión de silos, donde ellos se ven como ellos y nosotros como nosotros, vamos a tener una serie de conflictos. Entonces, hay marcos como DevOps, por ejemplo, que me permiten, por un lado, trabajar en la cultura del equipo, en la integración para que estos equipos trabajen mano a mano, digamos, y bien al comienzo de los procesos de diseño y de construcción, y luego además sumando automatización, de manera tal que yo pueda con herramientas tener la posibilidad de desplegar automáticamente en ambientes la capacidad de habilitar infraestructuras, sean servidores, sean instalación de sistemas operativos, instalación de plataformas, etcétera, configuración, etcétera, de manera tal que yo tenga un ciclo automatizado y completo de herramientas para
digamos, para todo el ciclo de desarrollo. Y luego, la otra pregunta que me puede surgir es, ¿luego qué hago? ¿Debo escalar horizontalmente? ¿Debo escalar verticalmente? Por escalamiento horizontal me refiero a incluir nuevos equipos o nuevas células ágiles, o debo escalar hacia arriba, es decir, tener algún proceso integral. Las dos iniciativas son varias, por supuesto, va a depender un poco de cuál es el estado de mi organización. Evidentemente la organización, el escalamiento horizontal me permite madurar mi modelo, asegurarme que tengo un modelo que es sólido, y para eso existen también herramientas de evaluación, en las que yo puedo medir las diferentes dimensiones de agilidad y estar seguro que estoy adecuadamente estable y maduro en ello, ¿no? Y probablemente luego de esto me anime, o lo correcto sea escalar hacia arriba. Es cuando yo tengo un conjunto de equipos que atienden una necesidad llamada programa, y logro articularlos, por ejemplo, en planificaciones trimestrales, de manera tal que el trabajo de todas estas células ágiles coadyuven a un único gran esfuerzo que es un programa. Y una vez conseguido estructura alrededor de programas, por ejemplo, una metodología de escalamiento de agilidad como SAFe me propone que escalar a un nivel portafolio, donde yo ya tengo una visión a nivel de empresa, un portafolio de iniciativas basadas en los flujos de valor, y consigo de esta manera tener también toda mi organización, no solo la planificación, también la presupuestación y también la definición de estrategias a partir o estructuradas de una manera integral, a manera de portafolio, ¿no? Bueno, eso es, espero